Corrías desesperadamente por esa helada nieve, mientras las flechas empezaban a penetrar tu frágil cuerpo, y mientras sucedía eso, te preguntabas sobre qué es la vida, ya que no lograbas desdeñar tu propio objetivo. Sin embargo, el tiempo para estas preguntas ya había terminado, ya que tus atacantes ya estaban frente a ti. Y el líder de esos atacantes ordenaba a sus hombres que rebusquen la reliquia sagrada, y es así como ellos te quitaban una copa especial que les brindaría un gran poder. Y una vez que lo hacían, ellos se disponían a ejecutarte, y su líder era el encargado de blandir su ataque. Y es así como la cabeza de nuestro protagonista estaba siendo rebanada. Y en los momentos siguientes, las palabras muerte eran pronunciadas una y otra vez, y nuestro protagonista le pedía a la madre de la corrupción que no se enoje, ya que era necesario que él muera ahí. Y mientras se decían esas palabras, su cuerpo simplemente se ponía en pie con esta misteriosa mano, y con su propia mano tomaba su cabeza decapitada para ponerla en su lugar, y poco a poco sus heridas empezaban a sanar como si nada hubiera pasado. Y todo eso era debido a que él ya había recogido la divinidad dentro de esa reliquia. Espero que disfruten de esta historia, Nakama Lectores, la cual nos muestra un protagonista que perseguirá un camino diferente y sobre todo desde una perspectiva diferente que nos enganchará a todos. Y para comprender todo eso se nos revela que a la edad de 20 años, nuestro protagonista estaba demasiado ocupado y cansado para jugar, y es por eso que había usado un editor para poder cambiar ciertas cosas de un juego y así poder disfrutar como el sacerdote de la corrupción. Sin embargo, el sacerdote de la corrupción era el personaje más difícil de progresar y por ende el más difícil de jugar, ya que poseía el peor rendimiento, pero eso era lo que entusiasmaba a nuestro protagonista y hacía que invierta todo su tiempo libre. Pero cuando finalmente había completado todas sus misiones y acabado con sus materiales de progresión, él simplemente fue arrastrado hacia el juego para convertirse en el propio sacerdote de la corrupción. Y al ingresar al juego, él solo poseía dos cosas, en donde la primera era la túnica de la Orden de la Corrupción y la segunda, una misteriosa mano en su pecho, que es la diosa a la que él servirá, la Madre de la Corrupción. Y debido a esa gran presencia, él lograba aceptar que realmente había ingresado en el juego, además de revelarnos que poseía un cuerpo genéticamente mejorado y modificado por las drogas, que le brindaba un cuerpo imperecedero a todas las cosas excepto por la divinidad. Y de regreso en el presente se nos revela que nuestro protagonista es el sacerdote Marnak, que poseía un único problema, el cual era que no podía sentir ni saborear nada. Después de eso, Marnak llegaba a un gremio de aventureros, en donde la recepcionista le entregaba una identificación, ya que nuestro protagonista se hacía pasar por un miembro de la Orden de la Perseveración, y como era el único seguidor de la Madre de la Corrupción, ella permitía que su súbdito se haga pasar como miembro de otras órdenes, ya que ella detesta a todos. Y en ese lugar, Marnak lograba conseguir un trabajo de cazar bandidos o monstruos, en donde debía descubrir la razón por la cual los granjeros estaban desapareciendo. Y en los siguientes momentos, él ya estaba en compañía de un gran grupo de mercenarios, y allí, un gordito llamado Pierre trataba de hacer plática con él. Sin embargo, Marnak tenía otras intenciones, ya que su diosa le pedía que acabara con todos. Y producto de eso, Marnak le pedía que los califique con dedos, ya que cada dedo le otorgaba cierta cantidad de puntos de divinidad. Y una vez que lograra conseguir 10.000 puntos, él sería capaz de ganar una autoridad. Y es así que gracias al sistema, Marnak había logrado absorber la divinidad de la reliquia sagrada y ganar una autoridad. Pero actualmente solo existen 12 reliquias en ese mundo, y la Madre de la Corrupción le había informado que si logra reunir todas las reliquias, todos sus deseos se cumplirán. Y es por eso que Marnak desea pedir el deseo de recuperar el sentido del gusto. Sin embargo, mientras estaba sumido en sus pensamientos, las flechas atravesaban a sus compañeros, y Marnak tomaba a Pierre para arrojarlo lejos del lugar, y en el siguiente segundo, más flechas atravesaban el cuerpo de Marnak, haciendo que cayera en la nieve. Y en su mente, Marnak se decía que deben ser bandidos, y que lo mejor sería que finge estar muerto. Sin embargo, a él le gusta complicar las cosas, por lo cual se ponía en pie para tomar su espada, y así luchar fervientemente
contra todos esos bandidos que los atacaban. Y sin perder el tiempo, Marnak se abalanzaba hacia un bandido que se encontraba en los arbustos, y en el siguiente segundo, ese bandido era completamente decapitado. Y ante esa situación, el capitán de esos bandidos ordenaba a sus camaradas que lo sigan. Y así, estos bandidos atacaban sin parar a Marnak, y Marnak hacía que su diosa los calificara, y se asombraba de saber que el capitán de estos bandidos poseía 2 dedos y medio, ya que esa calificación era la misma que aquel guardabosque que le cortó la garganta. Aún así, seguía luchando salvajemente, en donde sus espadas resonaban al unísono. Sin embargo, la espada de Marnak era la que terminaba siendo partida a la mitad, y producto de eso, ese bandido se regocijaba por su aparente victoria, y le proponía dejarlo vivir si simplemente se marchaba y dejaba que ellos hagan su trabajo, ya que después de todo, ese era su último trabajo. En cambio, Marnak sonreía y les decía que lo mejor es que se marche en ese mismo instante, y así él será misericordioso y no acabará con ninguno de esos bandidos. No obstante, en ese momento, una flecha penetraba en la cabeza del sonriente Marnak, y ante eso, el capitán de los bandidos elogiaba a sus hombres por tan buen disparo, y todos se encontraban felices por haber acabado con sus presas, ya que podrían obtener un buen botín. Sin embargo, en ese instante, Marnak hablaba sobre lo irrespetuosos que han sido, y mientras lo miraban ponerse de pie, ellos estaban totalmente incrédulos, sin comprender cómo era posible que aún siga con vida, después de recibir una flecha en su cabeza. Pero Marnak sonreía, ya que en sí, él ya les había dado una oportunidad, por lo cual ahora empezaba sus restos hacia la madre de la corrupción para acabar con todos esos bandidos. Y mientras los rezos eran impartidos, una aterradora aura empezaba a rodear el lugar, y los bandidos comprendían el latente peligro que corrían, por lo cual su líder les gritaba que se retiren. Pero lastimosamente, con esos rezos, un muro se había erguido a su alrededor, por lo cual esos bandidos no podían escapar, y a pesar de sus intentos, no lograban romper esa barrera. Y en el siguiente instante, un horripilante monstruo era invocado, el cual acababa con un solo golpe al capitán de esos bandidos, reduciéndolo a un simple charco de sangre. Y al presenciar esa horripilante escena, esos bandidos estaban aterrados, pero Marnak ordenaba a sus invocaciones que acaben con todos y solo le dejen las cabezas. Después de eso, Marnak se acercaba hacia los mercenarios y se decía que no puede absorber sus puntos de divinidad, ya que sus cuerpos desaparecerían y eso podría causar problemas, por lo cual decidía salvar la vida de Pierre para que así él mejore su reputación. Al mismo tiempo, en cierto templo, un soldado reportaba a una sacerdotisa sobre lo ocurrido con la reliquia sagrada y también informaba sobre lo que le había sucedido a Marnak por atreverse a robarla. Y ella se decía que es el momento de emprender un viaje, ya que irá de peregrinación y así ver si puede conocer a cierta persona, ya que hace 10 años las órdenes religiosas habían recibido una profecía sobre que el fin llevará la corteza de la vida para caer sobre el mundo. Y de regreso donde Marnak, él lograba llevar a Pierre donde el gremio, y además de eso, también las cabezas de esos bandidos, y aquellos eran el trabajo que él había aceptado. Y ante eso, aquella recepcionista se asombraba de lo poderoso que en realidad era Marnak. Y mientras conversaban al atardecer, ella le invitaba a que pasara la noche en su casa. En cambio, la madre de la corrupción le pedía a Marnak que la matara cuanto antes. A la mañana siguiente, Marnak se despertaba en la cómoda cama del gremio de aventureros. Y allí llegaba la recepcionista para decirle que el señor de la ciudad quiere verlo, ya que el jefe de los mercenarios que había muerto era el hermano de ese señor. Y en los momentos siguientes, Marnak ya ingresaba a la sala donde le esperaba el señor de la ciudad, y al verlo se llenaba de asombro, ya que su diosa le señalaba una X. Y eso solo significaba una cosa, que esa persona no era un ser vivo, sino más bien un demonio. Y es debido a eso que nos revelan que los demonios son entidades de grandes poderes, pero que necesitan de un contrato para vagar libremente por el mundo como un humano normal, y que en cierto punto de la historia, tanto los dioses como los demonios habían luchado por los humanos. Y al final, los dioses habían proclamado que los demonios son malvados, y por eso había empezado el fatídico tiempo
de caza de demonios por parte de la iglesia alrededor del mundo. Y de regreso en el presente, Marnag le sonreía para decirle que sabe su verdad, y ante eso, ese señor de la ciudad se asombraba, pero también comprendía que Marnag no es de la orden de la preservación, así que respetuosamente asentía y mencionaba que le puedes llamar espera rastrera, y ante eso, Marnag también se presentaba como un súbdito de la madre de la corrupción. Y así los dos tenían una tranquila conversación en donde Marnag revelaba todo lo sucedido con los bandidos. Y una vez que terminaban, ese demonio le sonreía y le pagaba por toda esa información. Y una vez que se marchaba, Marnag calmaba a su amada diosa sobre que ella es lo más importante en su vida y que es por eso que no debería preocuparse por las demás personas que se acercan a él. Y de regreso en el gremio de aventureros, esa recepcionista le mencionaba que la secta de la enseñanza se encontraba allí, y Marnag no quería entablar una conversación con ellos. Sin embargo, al verlos nuevamente se asombraba, ya que su diosa le decía que entre esos sacerdotes de la enseñanza se encuentra una reliquia sagrada, y el líder de ese escuadrón llamado Orbis se acercaba para saludarlo, y así presentar a sus dos acompañantes, los cuales eran Cornu y la agradable chica Petina. En cambio, Marnag se preguntaba cómo debería robar esa reliquia sagrada. Y Orbis mencionaba que le gustaría tener una plática con otro sacerdote, pero que por el momento debe marcharse, ya que tiene una reunión con el señor de la ciudad. Pero Corvus no se marchaba, ya que él poseía un cuerno y no quería incomodar al señor de la ciudad. Y mientras permanecía en el gremio, conversaba con Marnag y la recepcionista, en donde Corvus mencionaba que ellos han salido por la profecía de hace 10 años, en donde el mundo se sumergirá en una calamidad, por lo cual ellos andan buscando si hay indicios de demonios en el mundo. Y ante eso, Marnag preguntaba si acaso ellos pensaban que el señor de la ciudad era un demonio, y Corvus respondía que no tienen esos pensamientos, pero que si hay un demonio cerca, ellos lo sabrán, ya que Orbis tiene en su posesión la reliquia sagrada, que le revela si hay un demonio cerca. Y en ese preciso momento esa reliquia ya le informaba a Orbis que el señor de la ciudad es un demonio, y debido a esa situación, ese demonio no tenía de otra que luchar contra ellos. Así que sin perder el tiempo, dejaba emanar su verdadera forma para luchar con todo su poder. Y en el siguiente segundo, un descomunal golpe con un martillo envuelto en rayos descendía sobre ese demonio, y los ataques no paraban de llegar una y otra vez, ya que Orbis luchaba locamente. Y ante eso, Corvus también salía corriendo para unirse a la feroz batalla. En cambio, Marnag tomaba en brazos a esa recepcionista para llevarla a un lugar seguro, y mientras corrían por la ciudad a toda prisa, observaban a los civiles aterrados y desesperados, mientras Orbis seguía luchando contra ese demonio que lo demolía todo a su paso. Y en poco tiempo, Marnag llegaba al lugar donde se encontraba Pierre, y sin desperdiciar su tiempo, lo tomaba en su hombro, mientras la recepcionista se sujetaba a su cuello, y nuevamente se echaba a correr a toda prisa para ponerlos a salvo. Y una vez que llegaban al pasadizo secreto que ella le había mencionado, Marnag los dejaba y nuevamente corría hacia la batalla. Y en los siguientes segundos llegaba para observar a un moribundo Corvus, pero al ver la gravedad de sus heridas, Marnag sabía que no hay nada que se pueda hacer, y es por eso que preguntaba por la otra sacerdotisa, y Corvus mencionaba que ella ya ha caído en batalla, y es así como nos mostraban el cuerpo inerte de Petina, lo cual era una escena descomunal. Y ante eso, Marnag volvía a preguntar si había alguna manera de derrotar a ese demonio, y con sus últimas palabras Corvus mencionaba que con la espada blanca lo harían, ya que esa también es una reliquia sagrada. Y al terminar esas palabras, la vida finalmente abandonaba el cuerpo de Corvus, y Marnag decidía absorber ese cuerpo para poder obtener puntos de divinidad. Y en ese mismo momento, Orbis seguía luchando a pesar de que sus compañeros ya hayan caído en batalla. Y en un instante, Marnag penetraba su espada en las duras escamas de ese demonio, para que así Orbis pueda completar su ensordecedor ataque, que lo acabe de una vez por todas. Sin embargo, en este momento ese demonio empleaba el giro de la muerte, con el cual mandaba estrellarse contra el suelo a Marnag. Pero a pesar de que su sangre era esparcida por el lugar, Marnag aún se encontraba bien. Y para su suerte, una reliquia había caído cerca de él, por lo cual Marnag sonreía
y calmadamente tomaba esa reliquia sagrada para decirle a la madre de la corrupción que le entrega una nueva reliquia sagrada, por lo cual desea que le otorgue un nuevo poder. Y con esos rezos, la madre de la corrupción finalmente rompía el sello de esa reliquia sagrada, y Marnak otorgaba 10.000 puntos de divinidad de los 11.000 que poseía para obtener una nueva autoridad. Y con eso sonreía, al saber que la nueva autoridad era simple pero también poderosa, ya que consistía en que surgirían unos tatuajes verdes por todo su cuerpo que amplificarían todas sus habilidades. Y eso era genial, ya que así podría luchar sin problemas. Y al sentir que sus heridas habían sanado, Marnak se ponía en pie para retomar la batalla. Y al mirar a su alrededor se asombraba de ver que Orbis también había sucumbido a la muerte. Pero debido a eso, no comprendía por qué el demonio seguía destrozándolo todo, ya que según su análisis, el demonio debería detenerse después de eliminar a los sacerdotes de la enseñanza. Pero al final decidía ya no darles más vueltas y absorbía el cuerpo de Orbis para obtener 1000 puntos de divinidad, y así activaba su nueva autoridad para corroborar el nuevo poder que había obtenido. Y una vez que esos tatuajes surgían por su cuerpo, él se abalanzaba hacia ese demonio, y al sentirlo, ese demonio trataba de contraatacar, pero Marnak lograba esquivarlo con facilidad. Y ante eso, ese demonio nuevamente quería usar el mismo truco con el cual lo había herido, pero Marnak ya se esperaba eso, por lo cual lograba actuar a tiempo y salir ileso. Sin embargo, en ese pequeño lapso de tiempo, comprendía que esta autoridad era un arma de doble filo, ya que iba deteriorando su cuerpo desde su interior, y si lo usaba por mucho tiempo, podría acabarse a sí mismo. Así que decidía ya no perder más el tiempo, y con unos sensacionales movimientos, alcanzaba la espada blanca. Y con eso recordaba las últimas palabras de Corvus, sobre que con esa espada podrían eliminarlo. Sin embargo, Marnak decidía hacer algo diferente, y en vez de aplastar esa espada, terminaba sacándola. Y con una sonrisa le decía que era el momento de que vuelva en sí, señor de la ciudad. Y al escuchar esas palabras, un gran destello se manifestaba, y ese demonio empezaba a desaparecer, y en el siguiente segundo se observaba el señor de la ciudad con varios miembros rebanados. Pero Marnak nos revelaba que el señor de la ciudad estaba enloquecido debido a esa espada, y al hacer eso, le pedía que le recompense por haberlo ayudado a liberarse de esa espada. Y el señor de la ciudad le sonría, con que haberlo conocido realmente ha sido su beneficio. Cambiando de escena, tenemos a aquella sacerdotisa que había acudido al lugar donde fue decapitado Marnak, y allí ella utilizaba su autoridad, que eran unas llamas azules, para despejar el lugar y ver si encontraba el cadáver de aquel que había tratado de robar la reliquia sagrada. Pero al no observar nada, aquel guardabosque le decía que lo más seguro es que los monstruos se hayan llevado el cuerpo, pero esas palabras no convencían del todo a esa sacerdotisa, por lo cual pedía los nombres de todas las ciudades aledañas. A la mañana siguiente tenemos a Marnak, que se reunía con Tredun, el señor de la ciudad, y allí nos revelaban que Tredun había dicho a sus ciudadanos que Marnak había acabado con ese demonio, además de salvarle la vida, por lo cual le habían dado el apodo de degollador de demonios. Y gracias a eso, Marnak conseguía una gran popularidad en ese pueblo, y eso era algo que jamás había sentido, por lo cual se avergonzaba en todo momento. Pero la razón por la que Tredun lo había llamado era para decirle que alguien solicitó su apoyo en una nueva misión para buscar las reliquias sagradas del antiguo imperio, y ante eso Marnak y su diosa se emocionaban, ya que eso es lo que ellos más anhelan, y sobre todo la recompensa, que era que podrían otorgarle una de las reliquias sagradas que encuentren. Al día siguiente, Marnak se reunía con las personas que llevarían a cabo la misión, y el líder era Carven Baltus, el hijo ilegítimo del hombre de los lobos negros, lo cual tomaba por sorpresa a Marnak, ya que no tenía idea de que eso había sucedido, y los otros dos acompañantes serían la guía Tunisa la maga, junto con Sucus. Y al llegar la noche, Marnak junto con Carven preparaban una fogata para pasar la noche, y allí ambos dialogaban sobre sus gustos con respecto a las mujeres, y gracias a toda esa plática, Marnak se sentía muy familiarizado con Carven, e incluso consideraba que podrían ser amigos. Y a la mañana siguiente ellos retomaban su arduo camino
hacia el Imperio Antiguo. Y en cierto punto, Tunisa mencionaba que finalmente han llegado, y que en ese momento ella empezaría a conjurar un hechizo para así abrir la entrada al Imperio Antiguo. Una vez que Tunisa empezaba a recitar en el idioma antiguo, Marnak nos mencionaba que para poder ingresar en ese lugar se necesita de una misteriosa llave y poder recitar unas palabras en ese idioma antiguo que están escritas en esa llave, y que las personas piensan que solo los magos tienen ese don. Sin embargo, al ser un jugador, él también tiene el poder para comprender los símbolos antiguos que irradian en el lugar. Y una vez que el portal se abría, ellos no dudaban e ingresaban inmediatamente. Una vez dentro, todos se asombraban por lo majestuosas que eran las ruinas del Imperio Antiguo. Pero como todos los exploradores, rápidamente seguían su camino, hasta que finalmente llegaban a una puerta en donde se probaría su sangre real. Y como ellos no pertenecían a la familia real, sabían que una batalla estallaría. Y al abrirla, una gran cantidad de marionetas ya los estaba acribillando con sus ataques. Sin embargo, los 4 eran magos y guerreros competentes, por lo cual avanzaban sin problemas. Y en un momento dado, Marnak se decía que él también debe mostrar un poco de su poder, debido a los rumores que se han asentado como el degollador de demonios. No obstante, en ese momento, una flecha penetraba en la cabeza de esa marioneta. Y ante eso, Marnak le agradecía a Carven por haberlo ayudado con ese problema. Y una vez que toda esa sala estaba completamente limpia, tanto Tunisa como Succus discutían, ya que uno quería descansar y el otro quería proseguir. Sin embargo, Carven decidía que lo mejor sería descansar, y a pesar de su molestia, Tunisa decidía acatar esa orden y permanecer junto a ellos. Y ante eso, Marnak nos mencionaba que los magos de ese mundo son bastantes idiotas, debido a que ellos nacen con poder mágico, y es por eso que comprenden el lenguaje antiguo sin problemas, e incluso logran desarrollar sus técnicas sin necesidad de estudiarlas, y que en parte es por eso que todos ellos son unos completos ciegos que no se dan cuenta de la realidad. Pero en ese instante Carven mencionaba que ya es el momento de continuar, y en el momento en que se disponían a partir, la salida simplemente era sellada, mientras un gigantesco golem empezaba a descender en esa sala. Y al verlo, Marnak sonreía, ya que las anteriores marionetas no eran un desafío. Pero con el nuevo golem era seguro que las cosas serían diferentes. Pero Tunisa era la primera en realizar un movimiento, ya que confiaba en su magia. Sin embargo, Carven era el primero en sentir el peligro y gritarle que escapara. No obstante, ella estaba anonadada por observar cómo su técnica era completamente destruida. Y en el siguiente segundo, ese gigantesco golem redució un pequeño charco de sangre a Tunisa. Y ante esta desgarradora escena, Succus estaba incrédulo y sin poder moverse, mientras Marnak le gritaba que esquivara cuanto antes de ese golpe. Pero de igual manera, ya era demasiado tarde, y Succus también era abrazado por la muerte. Y ante esa situación, Marnak le preguntaba a Carven si desea vivir. Y al escuchar su afirmación, Marnak procedía a noquearlo con un golpe en su barbilla. Y una vez que lo hacía, rápidamente pedía la ayuda de su madre, la corrupción. Y con eso, el gigante de la corrupción era invocado, quien ferozmente luchaba contra ese golem. Y debido a esa batalla, los rugidos y estruendos se escuchaban por todas esas ruinas antiguas. Y Marnak no perdía el tiempo, y también activaba su poder, ya que solo con el gigante de la corrupción no sería suficiente para vencer a ese golem. Y Marnak intuía que si lograba destruir el núcleo azul de ese golem, ellos ganarían. Así que aprovechaba que el gigante de la corrupción sostenía ese golem para llegar desde los hombros del gigante de la corrupción y así destruir su núcleo. Y ante ese logro, los dos rugían, ya que su plan había sido un rotundo éxito. Sin embargo, las cosas recién empezaban, ya que en ese momento 3 nuevos golems descendían. Y ante eso, Marnak estaba incrédulo, ya que derrotarlo sería imposible con sus habilidades. Después de eso, Carven estaba recobrando la conciencia y se sorprendía de ver a Marnak. Y Marnak le confirmaba que en efecto, Tunisa y Succus han caído en batalla, pero que no debe desanimarse, ya que ellos sabían que eso podría suceder. En cambio, Carven decidía recompensarlo generosamente por haberlo salvado, y decidía que no indagará más, ya que es consciente de que Marnak no desea que conozca sus habilidades. Y Marnak se alegraba por esa aparente recompensa que obtendría, y mencionaba que lo mejor sería que caminen con cuidado, ya que él tan solo ha escapado de ese golem. Y mientras caminaban nos revelaban lo que había sucedido,
ya que una vez que sus 3 golems habían descendido, Marnak había decidido dejar al gigante la corrupción para que luche y reciba una paliza de sus golems, mientras él excavaba junto con Carven. Y en los momentos siguientes ellos finalmente llegaban a otra puerta, y Marnak mencionaba que esa debe ser la sala final de las ruinas del Imperio Antiguo. Al abrirla, en cierto pilar se observaba una extraña espada junto con un collar, y Carven se alegraba de saber que todo lo escrito en el libro era correcto, y aunque se sentía avergonzado, le pedía a Marnak que le deje tener ese collar, ya que ese collar, mientras se le unte un poco de sangre, señalará la dirección de sus parientes. Y Carven desea encontrar a su madre, a quien nunca conoció. Y ante eso, Marnak asentía y decidía que él se quedaría con esa extraña espada. Y en los momentos siguientes, ellos ya estaban fuera de esas ruinas del antiguo imperio. Y mientras se calentaban con la fogata, nos revelaban que en el momento que tomaban los objetos, esos golems habían llegado, por lo cual habían logrado escapar justo a tiempo. Y de regreso al presente, Carven decidía emplear ese objeto y untaba un poco de sangre en él. Y una vez que ese collar se activaba, empezaba a señalar en cierta dirección. Y Carven se alegraba de saber que en efecto, su madre aún sigue con vida. Y es por eso que decidí extender el contrato con Marnak, para que así lo acompañe hasta que encuentre a su madre. Y obviamente él le pagaría generosamente, además de ofrecerse a cubrir todos los gastos que se presenten en su viaje. Y después de hacerlo esperar un poco, Marnak aceptaba esa propuesta, mientras mostraba su faceta como buen sacerdote, que lo único que busca es el bien común. Cambiando de escena, tenemos al gremio de mercenarios en la ciudad, y allí Marnak se encontraba despidiéndose de aquella recepcionista, ya que pronto partiría, y ella se lamentaba de que su estancia haya sido tan corta. Aún así le entregaba un regalo, el cual era una insignia de plata de este gremio de mercenarios. Además de eso le mencionaba que desea volverlo a ver en el futuro, y ante eso Marnak no respondía, ya que él sabía que lo más seguro es que jamás se vuelvan a ver. Pero aún así, ella le impartía una sonrisa, ya que estaba segura que se volverían a encontrar. Después de eso, Marnak también se reunía con el señor de la ciudad, y Tredon le impartía una carta de recomendación para un amigo en otra ciudad. Sin embargo, le mencionaba que solo lo busque en casos de extrema necesidad, ya que esa persona no es alguien fácil de tratar, y con eso le deseaba un buen viaje, ya que la vida es demasiado corta. Después de eso, varios días ya habían pasado, y Marnak junto con Carven caminaban por la densa nieve, y Carven revelaba que dentro de mediodía seguramente llegarían a otra ciudad. Y en ese momento Marnak nos revelaba que Carven no le agrada a la madre la corrupción, pero que la única razón por la cual sigue con vida es porque posee 3 dedos y medio de divinidad, y Marnak espera que crezca un poco más, ya que de él podría tener una gran cantidad de divinidad. Sin embargo, en ese momento Marnak tomaba su espada, ya que sentía que algo se acerca, y en el siguiente segundo, desde la densa nieve, una gigantesca araña emergía, y al verla, Carven rápidamente se disponía a disparar sus flechas. En cambio, Marnak rebanaba su espeso cuerpo con su gran espada, y debido a su tamaño un ataque no era suficiente, por lo cual seguía cortando sin parar, mientras la carne y la sangre se esparcía por todo el cuerpo de Marnak. Cambiando de escena, nuevamente tenemos a la ciudad de Giz, en donde el señor de la ciudad, Tredun, daba la bienvenida a esa sacerdotisa que busca a Marnak, y ella mencionaba que estaba buscando una persona y le entregaba su retrato. Y al verla, Tredun se percataba de que se trata de Marnak, pero aún así decidía responder que no ha visto a ninguna persona con ese parentesco, y en su mente se decía que en definitiva no debe ser para nada bueno que ellos lo estén buscando. En cambio, esa sacerdotisa agradecía por su tiempo y se disponía a seguir con su camino. Y de regreso de Marnak, él junto con Carven habían derrotado a varias arañas de nieve, y Carven aprovechaba para extraerles el veneno y así untarlos en sus flechas, ya que eso haría que sus ataques sean aún más mortales. Y después de una larga caminata, los dos finalmente estaban llegando a la ciudad, y al verlos, uno de los guardias rápidamente iba por ellos, ya que estaba asombrado que hayan llegado caminando, cuando la ciudad se encuentra cerrada por la gran cantidad de monstruos. Pero antes de que pudieran seguir con la conversación, otro guardia llegaba para informarles que el señor de la ciudad desea verlos, y es por eso que los guiaba hacia su mansión. Y en esa mansión un joven Estren lo recibía, quien recién había recibido su nombramiento, y él se alegraba de tener al degollador de demonios en su ciudad.
ya que con él podían resolver el problema. Y es así que procedí a contarles sobre la situación, en donde los adoradores de demonios han inundado los bosques para comandar a un sinfín de bestias para generar el caos en toda la ciudad, y que es por eso que le hace una petición, la cual es que cacen a los monstruos mientras informan de la situación a las ciudades aledañas. Y ante esa petición, Marnak decidía aceptarla, ya que podría obtener más puntos de divinidad. Y al llegar la noche, Marnak se encontraba contento por haber encontrado cierto objeto especial, el cual producía agua de la nada, y así él podría asearse sin problemas. Y es ahí que también nos mencionan que entre los seguidores de demonios existen aquellos que poseen conciencia propia, y que él espera que haya uno de esos en esa incursión. Al día siguiente, Marnak junto con Carven y un grupo galopaban en sus caballos, mientras las bestias los seguían de cerca, ya que prácticamente estaban rodeados. Y Carven era quien más dificultades tenía, ya que las bestias estaban por alcanzarlo. Y es ahí que Marnak decidía que él se quedaría luchando, y con una gran frase se lanzaba hacia las bestias, mientras le decía a Carven que traiga cuanto antes los refuerzos. Y a pesar de su frustración, Carven no tenía de otra que seguir cabalgando. En cambio, Marnak ya estaba frente a esos monstruos, deseando poder encontrar al seguidor de demonios que comanda esas bestias. Y en los siguientes segundos, Marnak ya estaba rebanando esas bestias. Y por cada balanceo de su espada, varias bestias caían divididas a su alrededor, hasta que en cierto punto la sangre de esas bestias simplemente caía como si estuviera lloviendo. Pero sin perder el tiempo, Marnak llegaba a una cueva donde sentía el poder maligno, y se lamentaba de la falta de hospitalidad de ese seguidor de demonios por no salir a recibirlo. Y al ingresar en esa cueva, se asombraba de ver la gran cantidad de personas que habían sido devoradas, y se preguntaba si acaso la araña reina ya había tenido a sus crías. Y esas palabras se confirmaban en poco tiempo, ya que un sinfín de pequeñas arañas emergían, y en el techo ya estaba la imponente araña reina, que estaba lista para eliminarlo. Y ante esa presencia, Marnak empleaba sus plegarias hacia su madre la corrupción, y con eso el gigante de la corrupción empezaba a emerger, y en el siguiente segundo, el gigante de la corrupción ya estaba golpeando a esa reina de las arañas. Pero como siempre, Marnak no solo iba a observar, ya que él también posee el poder para luchar, y una vez que las marcas rodeaban su cuerpo, él se abalanzaba hacia ellos. Sin embargo, primero debía acabar con las arañas pequeñas que se interponían, y una vez que lo hacía se percataba que no podía acabar con la araña reina de un solo golpe, así que decidía que lo mejor sería golpear varias veces en el mismo lugar. Y es ahí que ordenaba al gigante de la corrupción que lo sujete firmemente. Y una vez que la araña estaba inmóvil, Marnak llegaba a la parte más delgada de su cuerpo, y allí con toda su fuerza blandía una y otra vez su espada, hasta que finalmente la reina araña era dividida a la mitad y despojada de su vida. Y debido a eso, el gigante de la corrupción rugía lleno de euforia por su aparente victoria. Pero desde el cadáver de esa reina araña, alguien maldecía una y otra vez. Y una vez que se mostraba, cuestionaba sobre por qué razón ha arruinado sus planes, si él también es un seguidor de demonios, ya que la madre de la corrupción es en sí un ente maligno. Pero Marnak no respondía a esa pregunta, y más bien cuestionaba sobre por qué atacaban Kelton. Sin embargo, esa seguidora de demonios se rehusaba a decir algo, y es así que Marnak le atravesaba el hombro mientras le volvía a impartir la misma pregunta. Pero aún así, esa seguidora se negaba a responder, y se burlaba con que nunca obtendrá nada de ella. Y es en ese momento que Marnak simplemente sonreía, y la cabeza de esa seguidora de demonios ya estaba rodando por esa desolada cueva. Y con eso Marnak preguntaba a su madre la corrupción sobre cuál seguidor podría responderle sus dudas. Y aunque la madre de la corrupción afirmaba que podría ser el tercero, Marnak sentía que más bien podría ser el cuarto de ellos quien revele todo. Después de eso, Marnak decidía regresar a la ciudad de Kelton. Sin embargo, se asombraba de saber que estaba cubierta por las llamas, y dentro de la mansión del señor de la ciudad, el joven Strange yacía sin vida, y tres personas misteriosas discutían entre sí, ya que su plan se había complicado, y uno de ellos refutaba que no era su culpa, que hayan surgido dos errores en todo eso, en donde un error se trataba de dos guerreros de la secta de la destrucción y uno la enseñanza que seguían luchando, y en cuanto al segundo error se trataba de que Carven había logrado escapar. Y ante todo eso, dos de ellos querían hacerla responsable a esa seguidora llamada Parna, pero ella se rehusaba a aceptar la culpa,
ya que ella también ha invertido mucho tiempo en ese plan, y se preguntaban si la última de ellos ya habrá terminado con la reina de las arañas. Sin embargo, dos de ellos decidían salir para terminar de completar su plan. Y es ahí que mientras Parna hablaba, la cabeza de su compañera rodaba frente a ella. Y al darse cuenta, Parna se desconcertaba ya que no comprendía esa situación. Sin embargo, Marna no se tenía, y también dividía a otro seguidor que estaba a su lado. Y así se mostraba realmente amenazante, como un verdadero seguidor de la madre de la corrupción. En cambio, Parna estaba temerosa, sin moverse ni un solo milímetro. Y Marna con una sonrisa le preguntaba sobre por qué estaban asediando Kelton. Y ante esa pregunta, Parna decidía contarle todo, y le mostraba cierto capullo, mientras le revelaba que ese plan ha empezado hace 3 años, en donde ellos absorberían a todos los habitantes de esa ciudad como sacrificio para invocar a un monstruo divino llamado Encarnación, que posee una de las reliquias antiguas que ellos deseaban extraer de ese monstruo. Y gracias a esa información, Marnak se alegraba y decidía apoderarse de esa reliquia. Sin embargo, mientras atacaba ese capullo simplemente se defendía, mientras Parna revelaba que si el monstruo siente peligro, él despertará en su forma incompleta. Y es ahí que un horripilante rugido emergía desde ese capullo, y debido a eso, Marnak una vez más le agradecía por esa información, mientras la despojaba de su vida, y con eso volvía su concentración hacia ese monstruo, ya que una reliquia estaba frente a él, y eso lo emocionaba, ya que si la obtiene, podrá obtener un nuevo poder. Sin embargo, ese monstruo ya estaba rugiendo lleno de rabia y listo para la batalla, y al percatarse de que no tenía los 10.000 puntos de divinidad para despertar el nuevo poder, Marnak decidía correr por toda la ciudad mientras absorbía los puntos de divinidad de las personas que yacían muertas por todo el lugar. Y es por eso que se preguntaba si él logrará obtener los puntos de divinidad requeridos, o si el monstruo de la encarnación lo alcanzará primero y eliminará con su poder divino. Y al ver que Marnak empezaba a correr, aquel monstruo emitía un grito aterrador, y ante eso, Marnak se asombraba de que posea tanto poder divino, ya que ese simple grito le causaba grandes heridas en todo su cuerpo, y producto de eso nuevamente pedía la ayuda de su amada madre, a lo cual el gigante de la corrupción ya descendía para luchar fervientemente contra ese monstruo, y con un solo golpe el gigante de la corrupción lo aplastaba contra el suelo. Sin embargo, eso no era suficiente, ya que ese monstruo atravesaba al gigante de la corrupción, y al verlo, Marnak le pedía que resista un poco más, y sin regresar a mirar se echaba a correr, ya que la única manera de revertir esa situación era con un nuevo poder. Pero por más que corría, no lograba encontrar los cuerpos de las personas para absorber su divinidad, y mientras corría, el techo de ese lugar simplemente se destruía, mientras unos tentáculos iban a por él, y ante eso Marnak invocaba su espada para defenderse a como dé lugar, y cuando el polvo empezaba a disiparse, se mostraba aquel monstruo con una nueva forma, ya que gracias a la batalla contra el gigante de la corrupción, había logrado evolucionar, ya que el monstruo lo único que deseaba es causar el mayor dolor posible, como él lo había sentido, y es así que no se detenía, y atacaba con todo lo que podía, mientras Marnak hacía todo lo posible por mantenerse con vida ante tan terrorífico monstruo. Pero las cosas no pintaban bien, por lo cual terminaba siendo estampado contra cierta casa, pero esa era su salvación, ya que allí se encontraban todos los sacrificios que habían hecho, y con eso Marnak sonreía, ya que allí estaban los puntos de divinidad que le faltaban, y es así que le pedía a la madre de la corrupción que absorba toda esa divinidad, y que con ella le otorgue un nuevo poder que le ayude a salir de esa nefasta situación. Y en el siguiente segundo todo el lugar simplemente se teñía de negro, y Marnak ya estaba balanzándose hacia ese monstruo que seguía sediento de sangre. Y cuando sus ataques se entrelazaban, Marnak seguía lleno de alegría, ya que el nuevo poder que había obtenido era la corrosión, y eso era verdaderamente magnífico. Pero aún así, todo no era alegría, ya que esa corrosión también afectaba a su cuerpo, por lo cual la batalla aún seguía en un punto muerto, en donde todo dependía de quien sucumba antes. Y era así que Marnak y el monstruo sonreían diabólicamente, mientras se atacaban al mismo tiempo, sin pestañear un solo segundo. Y mientras los ataques se iban dando, Marnak nunca dejaba de dedicar unas plegarias a su querida madre,
y dentro de poco su espada finalmente atravesaba la mitad del cuerpo de ese monstruo que ya estaba desvaneciéndose poco a poco. Y con el siguiente tajo, Marnak finalmente se llevaba la victoria de esa dura batalla. Y es así como obtenía la reliquia sagrada de ese horripilante monstruo. Y en el siguiente momento aquella oscuridad desaparecía con la misma velocidad que había aparecido. Y Marnak procedía a pedirle a la madre de la corrupción que libere los sellos de esa reliquia. Y una vez que eso se hacía, Marnak suspiraba de alegría, ya que las cosas cada vez mejoraban más y más. Y es en ese momento que una pequeña silueta llamaba su atención, y al regresar su mirada observaba como una pequeña niña de negro estaba cerca de él. Y ante eso Marnak se sonrojaba y con un poco de vergüenza preguntaba si acaso ella era su tan amada madre. Y ante esas palabras ella le sonreía y simplemente le extendía sus brazos, a lo cual Marnak se acercaba para darle una tierna caricia en su pequeña mejilla, ya que no cabía duda de que ella era realmente la madre de la corrupción. Pero en ese mismo momento le surgía la pregunta de por qué su madre se encontraba en ese cuerpo tan joven. Pero aparte de eso también le preocupaba que esa encarnación muerta poseía una gran divinidad de otro dios, y es por eso que deseaba extraer esa divinidad, ya que le sería de mucha ayuda. Y debido a esas palabras, la pequeña madre de la corrupción intentaba extraer esa divinidad. Sin embargo, por más que lo intentaba, no lograba extraerla con éxito. Y al percatarse de eso, Marnak le pedía que no se sobreesfuerce, ya que si no es posible, él lo comprende. Pero las lágrimas ya surgían en los ojos de la madre de la corrupción por su frustración, y rápidamente abrazaba a Marnak, ya que no ha logrado cumplir su deseo. A lo cual Marnak la calmaba con que todo se encuentra bien. Sin embargo, en su mente se preguntaba sobre qué divinidad es la que usaron para crear a esa encarnación, o si acaso era la divinidad de su propia madre la corrupción la que habían usado, ya que parte de su ser estaba sellado en esa reliquia. Pero en ese preciso momento la madre de la corrupción le decía que no tenga miedo de usar su nuevo poder, ya que el nuevo poder de la corrupción que le ha otorgado aún no está completo. Y ante eso, Marnak concordaba con que ese poder, en efecto, sí se parece a un poder del mal. Después de eso, tanto Marnak como la madre de la corrupción se disponían a marcharse. Sin embargo, Marnak se lamentaba, ya que había sufrido muchas heridas con el poder divino. Y es por eso que simplemente se desplomaba, ya que su cuerpo estaba en el límite. Y al percatarse de eso, la madre de la corrupción derramaba lágrimas, mientras hacía todo lo posible por ayudarlo. No obstante, Marnak terminaba sucumbiendo a su inconsciencia, sin poder hacer nada. Y una vez que volvía a abrir sus ojos, se levantaba abruptamente, y quien estaba a su lado era Carven, ya que lo había encontrado cuando regresó a la ciudad de Kelting. Sin embargo, Marnak estaba enloquecido, ya que ninguna de sus pertenencias estaban junto a él, y rápidamente lo cuestionaba sobre dónde están sus cosas. Y en los siguientes momentos, Carven finalmente le entregaba aquella mano que Marnak siempre lleva consigo. Y al verla, Marnak finalmente se calmaba, ya que esa mano es la cosa más preciada para él. Al mismo tiempo, en cierto campo de nieve, una misteriosa persona trataba de correr, pero una espada ya le atravesaba su pierna, lo cual le impedía moverse. Y con unos tranquilos pasos, aquella sacerdotisa de pelo azul lo cuestionaba si aún puede seguir corriendo. Y ante esas palabras, esa persona se arrodillaba mientras suplicaba por su perdón. Pero esa sacerdotisa simplemente blandía su espada, con la cual lo decapitaba. Y en el siguiente segundo sus llamas azules ya lo rodeaban, ya que con esas llamas ella lo liberaba de sus pecados. Y ante esas palabras las demás personas permanecían asustadas y sin decir una sola palabra. Y con eso la sacerdotisa les decía que es el momento de continuar, y todos acataban esa orden. Después de eso, esas personas llegaban a cierto lugar y rápidamente se arrodillaban, ya que se estaban entregando. Y es ahí que aquella sacerdotisa mencionaba que ellos son los bandidos de la montaña, pero la persona que lo recibía mencionaba que no se puede reclamar la recompensa, ya que quienes la solicitaron eran los habitantes de Kelton, quienes han sido completamente aniquilados, a excepción del sacerdote Marnak, que es quien los ha salvado. Y al escuchar eso, esa sacerdotisa sonreía mientras preguntaba sobre dónde lo podría encontrar. Cambiando escena, tenemos a cierta taberna, en donde todos celebraban,
y brindaban en nombre de Marnak, y aquel es considerado el enemigo de los espíritus malignos. Y a esa taberna ya llegaba aquella sacerdotisa que observaba todo eso. Pero mientras caminaba no observaba al sacerdote Marnak, y todos los presentes se preguntaban sobre dónde se ha ido. Al mismo tiempo, fuera de esa ciudad, Marnak y Carven ya galopaban a toda prisa, y es ahí que Marnak nos revelaba sus recuerdos sobre la conversación con Lord Tredon, en donde él le había mencionado que aquella sacerdotisa de pelo azul lo estaba buscando, y eso era razón más que suficiente para que Marnak desaparezca completamente de esa zona, ya que esa sacerdotisa es la mujer más fuerte que Marnak ha llegado a conocer, en donde la madre de la corrupción le daba una clasificación de 4 dedos y medio. Después de eso, pasaban 2 semanas, y Marnak junto con Carven seguían su camino a pie, pero allí se percataban de que un carruaje junto con los guardias se acercaban hacia ellos, y el escudo que reflejaba uno de esos carruajes era de la familia Irmel, que es del Señor del Sur. Y ante eso, ellos decidían que lo mejor simplemente sería pasar como si nada. Sin embargo, mientras pasaban, Marnak se percataba que dentro de ese carruaje alguien estaba amarrado. Y ante eso, aquellos guardias desenvainaban sus espadas, ya que su secuestro había sido descubierto, y decidían que lo mejor era eliminarlos, ya que si pasaban sin fijarse, nada les hubiera pasado. No obstante, Marnak y Carven ya desenvainaban sus armas, y aquel bandido que los atacaba primero ya sucumbía a la muerte por la espada de Marnak. Y ante esa situación, los demás bandidos se alarmaban, ya que no se lo esperaban. Pero su líder los cuestionaba sobre lo inútiles que son, por no deshacerse de esos dos. Y es de ahí que una flecha de Carven llegaba a la frente de aquel líder de los bandidos. Y en los siguientes momentos, ellos se encargaban de acabar con todos. Y Marnak rescataba a la persona que se encontraba amarrada, y ella lo primero que hacía era vomitar, ya que aún se encontraba en un estado lamentable por las sustancias que había ingerido. Y una vez que se recuperaba, ella les daba su agradecimiento por haberla salvado, y procedía a presentarse como Dakia Irmel, la hija mayor del duque Cartol Imel. Y al darse cuenta de quién es ella, Carol mencionaba que es una maga y una aristócrata, lo cual significaba que ella siempre habla con palabras distinguidas, lo cual dejaba mal parados a los dos, que eran unos completos vulgares sin mucha educación. Aún así, ellos también revelaban sus identidades para generar su confianza y así entablar una conversación. Y mientras conversaban, Dakia mencionaba que ya tiene idea de quién pudo ser responsable de todo eso, y ella intuía que el culpable era su hermano mayor, Dersol Irmel, ya que él la considera como una espina que debe ser deshecha cuanto antes. Y al escuchar eso, Carven se quedaba incrédulo de que su hermano quiera eliminarla. Pero Dakia procedía a explicarle que hace poco se había dado conversaciones sobre matrimonio con el reino dragón, y que debido a eso lo más seguro es que su hermano desea deshacerse de ella, ya que con eso, ella también posee derecho a ser una de las posibles herederas de la familia. En cambio, Marnak nos revelaba que de seguro, Dakia debe haber pasado por muchas penurias, ya que los nobles no desean que sus descendientes sean magos, debido a que es difícil hacer que se comporten como verdaderos nobles, ya que al ser magos su naturaleza no se los permite seguir ese camino, y en lo único que se preocupan es en seguir perfeccionando su magia y descubriendo los secretos del mundo. Al llegar la noche, los tres ya estaban disfrutando de una fogata en el bosque, y Dakia seguía contando todo lo sucedido en su vida una y otra vez, por lo cual los dos dejaban de prestar atención. Y ante eso, Dakia se molestaba de que no se sientan interesados por su historia, pero Marnak y Carven se disculpaban con que ya la habían escuchado varias veces. Pero al final, Dakia decidía dejarlo pasar y hacerles una propuesta, la cual era que la acompañen hasta su territorio, en donde ella les pagará su peso en oro. Y ante esa propuesta, Marnak se emocionaba, ya que era una gran cantidad de dinero para él, pero era consciente de que él no puede decidir, ya que ya había aceptado la misión de Carven. Sin embargo, Carven decidía que ellos ya se han involucrado, por lo cual sería una falta a su honor el no seguir hasta el final, y es por eso que en definitiva ellos la llevarían a su territorio. A la mañana siguiente ellos ya estaban llegando a la entrada de un pueblo, y eso los emocionaba, ya que al fin podrían descansar y disfrutar de una suculenta comida.
Y una vez que ingresaban a cierta taberna, Carmen se encargaba de alquilar las habitaciones. Y en los siguientes momentos, ya se estaban acomodando para disfrutar de una exuberante comida. Y Marna se lamentaba de que no tenga sentido del gusto, ya que eso se miraba delicioso. Sin embargo, en ese momento junto a ellos, unas personas querían pasarse con una mesera. Y debido a eso, el encargado de aquella taberna salía para controlar la situación. No obstante, era Dakia quien impartió un descomunal golpe a uno de esos abusadores, ya que ella no puede soportar esa clase de abusos e injusticias. Y debido a esto, Carmen y Marnak también actuaban e interceptaban a cada uno de esos maleantes. Y con el propio dinero de esos maleantes, pagaban por todos los daños causados a esa taberna. Y al llegar la noche, alguien tocaba la puerta de la habitación de Dakia. Y al abrirla, alguien la sujetaba de su boca, mientras clavaba una de sus dagas cerca del rostro de la bella Dakia. Y quien hacía eso era Marnak, que deseaba tener una conversación en silencio con Dakia. Y una vez que Dakia dejaba de forcejear, Marnak procedía a decirle que en el futuro deje de actuar de esa manera ante una injusticia que se dé frente a ella, ya que ellos están siendo perseguidos y que si por una de esas acciones ellos son alcanzados, él no dudará en dejarla y entregar a los bandidos que le estaban secuestrando. Y una vez que terminaba de hablar le pedía que moviera la cabeza en asentimiento, o de lo contrario, en ese preciso momento, ellos terminarían su trato de acompañarla a sus tierras. Y una vez que ella sentía, Marna la soltaba, y con una disculpa por su rudeza, le daba la vuelta y se disponía a marcharse, mientras en su mente se decía que con eso sabrán si ella posee un desorden ante la injusticia. Al mismo tiempo, en cierto castillo, una persona noble estaba recibiendo un reporte, y allí, Hilden, el jefe de la organización, y Lech le reportaba lo sucedido con Dakia, y que para continuar con su trabajo, ellos necesitarían aún más dinero del pagado. Y eso enfurecía a esa persona, que era Batis Draco, el tercer príncipe del reino dragón, y lleno de rabia exigía una explicación, o que de lo contrario, lo eliminaría en ese mismo momento. Y es así como Hilden procedía a explicarle sobre la intromisión de Marnak y Carven, y sobre todo mencionaba las últimas hazañas que había logrado Marnak en las dos anteriores ciudades, por lo cual Marnak era demasiado trabajo para ellos, y es debido a eso que necesitan más dinero para poder contratar mayor personal para que se encarguen de ellos. Y ante esa explicación, Batis Draco aceptaba otorgarle más de su dinero, pero también le mencionaba que si vuelve a fallar, debe prepararse para que su cabeza rode. Y de regreso de Marnak, él estaba dando de comer a la madre de la corrupción, y es ahí que alguien tocaba su puerta, por lo cual la madre de la corrupción volvía a su forma de mano, y quien ingresaba era Dakia, quien había acudido para tener una nueva conversación. Y ella mencionaba que comprende que su actuar ha estado mal, y aquellos son un equipo. Pero aún así, no prometía que no volvería a actuar de esa manera, pero sí se comprometía a que cuando haya una nueva injusticia, ella se los consultará antes de actuar. Además de eso, también preguntaba si la razón por la que le decía eso era porque es una maga. Y ante esa pregunta, Marnan asentía, mientras la miraba de una manera distante. Y al sentir eso, Dakia mencionaba que muchas personas la han mirado así, pero que se alegra de que él, a pesar de tener esa mirada, no le quiera hacer daño, ya que todos los que la han mirado así, siempre han tenido malas intenciones hacia ella, por ser una maga. Y al escuchar eso, Marnan se daba cuenta de su falta de respeto al mirarla así, por lo cual rápidamente se disculpaba, ya que no debería mostrarse de esa manera ante una compañera. Y al mirar la sonrisa de Marnak, Dakia se alegraba de que al fin han logrado limar sus perezas. Al mismo tiempo, fuera de esa taberna, un grupo de personas llegaban, quienes azotaban la puerta mientras preguntaban por el sacerdote Marnak, ya que habían llegado para encargarse de él, y amenazaban con destruirlo todo si él no hacía acto de presencia. Al día siguiente, en cierto campamento, se encontraba Sajita, quien es el líder del grupo de mercenarios Oso Negro, y él se cuestionaba sobre la mujer de cabello plateado y ojos dorados que ha sido secuestrada por Marnak. Y es ahí que uno de sus hombres le informaba que el sacerdote Marnak había llegado, y al salir de su tienda, Sajita observaba como Marnak sujetaba del cuello a uno de sus hombres, y era su loco subordinado que había ido a provocarlo, sin conocer su verdadero poder.
En cambio, los demás mercenarios rápidamente tomaban sus armas para la inminente batalla. Pero Sagitta los detenía inmediatamente, ya que él no quería empezar una batalla. Y es así como en los momentos siguientes, ellos estaban reunidos en una mesa, pero Marnak se rehusaba a beber, ya que él no es alguien que aprecie el licor, y eso frustraba a Sagitta, ya que las cosas cada vez se complicaban más, y no sabía cómo salir de ese dilema. Pero es ahí que el vicecapitán de esos mercenarios llegaba arrogantemente, y con una mirada de superioridad le decía a Marnak que entregue a la chica de cabello plateado y ojos dorados si desea seguir con vida. Sin embargo, antes de que terminara de decir sus palabras, su brazo ya estaba volando por los aires, ya que Marnak ya lo estaba rebanando por haberle dicho eso. Y con eso los cuestionaba sobre quién los había enviado, y aquellos lo conocían perfectamente sin que él se haya presentado. Y ante esa situación, los demás mercenarios empezaban a reunirse, ya que ellos creían que con sus extensos números podrían encargarse de Marnak. Sin embargo, en el momento en que varios mercenarios llegaban a su alcance, ya eran rebanados, y eso los llenaba de asombro, pero aún así no estaban dispuestos a rendirse. En cambio, Marnak, al percatarse de que el vicecapitán no diría nada, se disponía a eliminarlo, y es ahí que Sagitta detenía la espada de Marnak con su propia lanza, ya que debe proteger a sus hombres. Y es ahí que Marnak sonreía, ya que estaba esperando que él realizara un movimiento. Pero Sagitta no desperdiciaba su tiempo y lo atacaba inmediatamente. Sin embargo, Marnak lograba contrarrestar cada una de esas estocadas de su lanza. Y ante eso, Sagitta tomaba las carpas de ese campamento para generar una distracción. Y en el siguiente segundo se echaba a correr, mientras les pedía a todos que se alejen. Pero lastimosamente, ya era demasiado tarde, ya que la espada de Marnak ya estaba decapitando a varios. Y es en ese momento que los demás mercenarios finalmente empezaban a sentir el miedo. Y es así como en unos pocos metros, Sagitta se daba la vuelta para seguir con la batalla. En cambio, Marnak le decía a su madre que definitivamente él averiguará quién es el responsable. Y es ahí que Sagitta lanzaba sus lanzas desde una corta distancia. Aún así, Marnak lograba contrarrestarlas y poco a poco se estaba acercando, hasta que en el momento que lo tenía a su alcance, lanzaba uno de sus poderosos puños, el cual terminaba estampándose en la armadura de Sagitta. Y es ahí que Sagitta aprovechaba para gritarles a sus hombres que disparen sus flechas. Sin embargo, a diferencia de lo que él pensaba, todos sus hombres lo estaban abandonando. Y al percatarse de eso, con una sonrisa Marnak le decía que lo mejor es que se rinda. Y es así como Sagitta soltaba su lanza, ya que se estaba rindiendo. Y mientras Sagitta hacía unas tumbas para todos los caídos, le contaba todo. Y una vez que terminaba le preguntaba si acaso estaba dispuesto a perdonarle la vida. Y debido a esa pregunta, Marnak volvía a preguntarle si acaso lo odia. Y ante esa pregunta, Sagitta mencionaba que debido a su trabajo, él carece de odio, ya que en muchas ocasiones ha tenido que trabajar con sus propios enemigos, o aquellos que lo han traicionado anteriormente, por lo cual, si le perdona la vida, lo más seguro es que vuelva a trabajar como un mercenario. Y debido a eso, Marnak le volvía a preguntar si le gustaría tener un nuevo empleador. Y es así como en las siguientes horas, los dos ya estaban reunidos con Dakia, y ella estaba realmente molesta por lo que había hecho Marnak sin haberle avisado. Y es ahí que Carmen también llegaba lleno de pánico para ir en la ayuda de Marnak, pero al verlo que ya había llegado, se quedaba completamente sorprendido, y Marnak aprovechaba para presentarles a Sagitta, quien estaría trabajando bajo Daki, y ante su presencia, Carmen se alegraba de tener un nuevo miembro en su pequeña banda. Sin embargo, al mismo tiempo en cierto bosque, un nigromante caminaba con su grupo de no muertos, y cambiando escena tenemos a 3 nuevos personajes, en donde una de ellas preguntaba si en verdad él vendrá a la ciudad de Erádico dentro de poco, y una de ellas con absoluta seguridad le respondía que él vendrá, y ante eso, esa persona le decía que si es que se llega a equivocar, ella la matará. Y es así como en los siguientes días, el grupo de Marnak finalmente llegaba a Erádico, y debido a eso, Daki estaba llena de alegría, ya que al fin podría descansar. Pero es ahí que uno de los pueblerinos se acercaba
para preguntarle si era un sacerdote. Y ante esa extraña pregunta, Marnan asentía con que es un sacerdote, por lo cual esa persona rápidamente le pedía que hable con el trompetista del descanso, para que así deje de levantar a todos los muertos que rodean esa ciudad. Y eso sorprendía a Marnan, y aunque se rehusaba ya que su plática no tendría ningún efecto, terminaba aceptando para tranquilizar un poco a ese ciudadano. Y es así como mientras caminaba hacia el trompetista del descanso nos revelaba que ellos han sido bendecidos por la trompeta de la muerte y el descanso, para de ese modo vivir una vida para los muertos, en donde siempre irán a donde hay una gran cantidad de muertos. Y una vez que llegaba donde el trompetista del descanso, Marnan le decía que ya es el momento de que se vaya de esa ciudad, ya que para la gente común, los muertos de movimiento son bastante incómodos. Sin embargo, el trompetista del descanso tan solo levantaba su mano para decirle que los adoradores de espíritus malignos causarán muchas muertes dentro de esa ciudad. Y ante eso, Marnan se asombraba, ya que la ciudad empezaba a engullirse de llamas, por lo cual rápidamente salía corriendo en dirección de esa ciudad. Y dentro de esa ciudad, esas tres personas ya lo estaban consumiendo todo. Y aquella chica de cabello morado cuestionaba sobre por qué razón no son capaces de ver a Marnan en ese lugar. Pero uno de ellos mencionaba que parece que al fin lo ha encontrado. Y es de ahí que Marnan empezaba a emerger con su espada desde un pilar de llamas. Y de paso, Marnan también nos revelaba algo importante, ya que una de esas personas, el maldito mago, es el objetivo de su venganza, ya que él había acabado con su benefactor. Y ese mago mostraba una sonrisa realmente siniestra que reflejaba su completa locura. Y con eso se nos revela parte de los recuerdos de Marnan, en donde él solía vivir su vida al día, ya que cuando lograba encontrar algo, comía, o de lo contrario, simplemente moría para luego revivir. Pero en uno de esos días, Marnan se había topado con su benefactor Santos, quien lo había salvado de esa fría nieve para llevarlo a sus aposentos. Y una vez que Marnan recobraba la conciencia, él tan solo le mencionaba que era libre de quedarse o irse, ya que él era un sacerdote de la diosa de la preservación. Pero después de unos días, una vez que Marnan estaba completamente recuperado, le preguntaba sobre por qué razón lo había salvado en ese momento, y Santos le respondía con una sonrisa que lo había hecho porque quería nada más. Luego de eso, Marnan observaba cómo Santos ayudaba a los demás sin nada a cambio, y debido a eso, Marnan también quería ser como él, pero no lograba tener el mismo éxito. Hasta que cierto día, al igual que pasó con él, Marnan salvaba a alguien que se encontraba herido. Pero esa era la peor cosa que Marnan pudo haber hecho, ya que una vez que se recuperaba, ese mago le revelaba que era un adorador de espíritus malignos, y con eso simplemente despedazaba a Marnan hasta darlo por muerto. Y una vez que Marnan recobraba la conciencia, observaba cómo su madre la corrupción lo curaba, pero el pánico por lo sucedido lo inundaba, por lo cual rápidamente acudía donde Santos, y al llegar, todos sus temores se hacían realidad, ya que Santos había sido cruelmente asesinado. Y de regreso al presente, ese mago se llenaba de asombro al reconocer a Marnan, ya que él había estado seguro de que lo había matado en ese momento, pero inmediatamente sonría, ya que suponía que esa túnica y brazo eran de Santos. Sin embargo, al escuchar esas palabras, Marnan no lograba contener su rabia, y una de esas chicas, entre lágrimas, se abalanzaba hacia Marnan, ya que había escuchado que es muy fuerte, pero es en ese momento que ella era rebanada, ya que Marnan iba por ese mago, y una vez que sus ataques chocaban, grandes estruendos se materializaban. Aún así, ese mago confiaba en su magia, por lo cual estaba rebosante de alegría, y es ahí que la madre de la corrupción neutralizaba su escudo, y con eso, Marnan aprovechaba para arrebatarle uno de sus brazos a ese detestable mago. Pero es ahí que aquella chica que fue rebanada aparecía tras Marnan, y ante eso, Marnan se asombraba, pero esta vez la decapitaba por completo. Y en ese pequeño momento, aquel mago aprovechaba para utilizar una técnica especial, y con eso, en ese segundo, un poderoso ataque descendía desde el cielo, y aunque Marnan salía en una pieza, resultaba con una que otra herida, y ese detestable mago
sentía algo inusual, por lo cual aseguraba que Marnak también era un adorador. Sin embargo, Marnak le gritaba que se calle, mientras invocaba al gigante de la corrupción, y eso llenaba de asombro a ese mago, ya que esa era una magia interesante, pero rápidamente contrarrestaba su ataque, ya que se disponía a convertirlo en su nuevo brazo. En cambio, Marnak se decía que no importa qué, él debe acabar con ese mago. Al mismo tiempo, Sagitta estaba acabando con los no muertos que iban a por ellos, y con eso le hacía entender a Dakia que deben matar para poder salir de esa ciudad. Y después de pensarlo un poco, Dakia se daba cuenta de la verdadera situación, y es así que finalmente decidía actuar, y con su espada en mano eliminaba todo lo que estaba en su camino. Pero mientras corría, Sagitta se percataba de ese gigantesco monstruo, y al mirarlo de cerca, observaba que bajo de ese monstruo se encontraba Marnak, y de regreso en la batalla, aquella chica de cabello morado ya estaba recuperada. En cambio, Marnak desprendía su aterradora sed de sangre, ya que quería eliminarlos a todos, y es ahí que aquel gigantesco monstruo emitía un nuevo ataque, con el cual atravesaba sus barreras, y sin perder el tiempo, Marnak se abalanzaba hacia ese mago. Aún así, aquel mago esquivaba todos los ataques que Marnak le hacía, y con una burla le preguntaba si eso es todo lo que tiene, ya que es demasiado simple. Sin embargo, en ese momento una lanza le impactaba de lleno desde un lado, y quien había lanzado esa lanza era Sagitta, quien ya estaba corriendo de nuevo. Pero gracias a eso, Marnak lograba calmar un poco sus pensamientos, y es ahí que comprendía lo vacío que se siente, a pesar de haber completado su venganza, y con eso se disponía a ofrecerle ese cuerpo a la madre de la corrupción. Sin embargo, en ese momento ese mago emitía cierta energía, ya que al parecer, él poseía un artefacto que le permitía conservar su vida en una situación desesperada. Pero Marnak rápidamente le rebanaba la otra mano, ya que originalmente era de Santos. En cambio, las otras dos chicas se decían que han fracasado completamente, pero aquella de cabello morado seguía encantada con todo lo que mostraba Marnak. Pero es ahí que su acompañante la tomaba y se echaba a correr cuanto antes, y ante eso, Marnak le pedía al gigante de la corrupción que lo arroje hacia ellos, y con eso se puede retirar. Y es así como Marnak era lanzado frente a ellas, para así detenerlas, y con eso Marnak las cuestionaba sobre quiénes realmente son ellas. Y es así como la de cabello morado mencionaba que ellas son Pearly y Vena, quienes pertenecen a la Sociedad Liberatium, que es una sociedad secreta de adoradores de espíritus malignos, y con eso mencionaba que las personas de Kelton también eran miembros de Liberatium, y debido a eso, Marnak se tranquilizaba un poco para poder obtener información, y es así como les preguntaba sobre cuántos afiliados existen, pero Vena no lo sabía, lo cual sorprendía a Pearly, ya que había intuido que ella lo sabría. Pero Vena mencionaba que seguramente Rivelkel lo sabía, y mientras esa conversación se daba, se observaba como el cuerpo de ese mago empezaba a llenarse de cadáveres. Pero es ahí que Marnak volvía a preguntar sobre cuál es el objetivo de Liberatium, y ante esa pregunta, Pearly respondía que es crear un mundo sin persecuciones, y que para eso hay cosas que ellos necesitan reunir, y es la perla que había obtenido en Kelton. Y debido a esas palabras, Marnak comprendía que sus suposiciones eran correctas, ya que ellos estaban utilizando la reliquia que sella el poder de la madre de la corrupción, por lo cual, sin perder el tiempo, Marnak revelaba que esa perla se había roto, y Pearly no podía creer que esa perla se haya roto, por lo cual cuestionaba sobre lo que había sucedido. Sin embargo, Marnak cambiaba la pregunta sobre cuántas más de esas perlas hay, y es así como Vena, llena de alegría, mencionaba que existen 4 más de ellas, y esas palabras enfurecían a la madre de la corrupción, ya que su poder era sellado por eso. Y como última cosa, Marnak preguntaba sobre quién había enloquecido a los ciudadanos, y Vena, con una deslumbrante sonrisa, revelaba que ella no fue, y en ese segundo, la cabeza de Pearly ya estaba volando a pocos metros de su cuerpo, ya que Marnak no los perdonaría, ni tampoco se uniría a ellos como ellos lo desean. Y es así como también decapitaba a la sonriente Vena, y en el siguiente segundo ofrecía esos 2 cuerpos a la madre de la corrupción. Pero gracias a eso,
comprendía que Ben aún seguía con vida, ya que no la podía absorber. Y con eso, Marnak sentía un poco de paz, ya que la madre de la corrupción se había tranquilizado. Y en el siguiente segundo, llegaban sus 3 acompañantes donde él. Y al verlos, Marnak les decía que deben salir cuanto antes de esa ciudad. Pero es ahí que un fuerte estruendo los sacudía, y un feroz rugido les anunciaba que es demasiado tarde. Y con eso, un horripilante monstruo lleno de cadáveres surgía en medio de esa ciudad. Y al verlo, Marnak le decía que deben hacer todo el tiempo que sea posible. Y mientras esas palabras se decían, el trompetista del descanso ya ingresaba a esa ciudad, y con un sonido de su trompeta daba la orden para que su ejército de no muertos atacara. Y con eso, todos sus seguidores se avanzaban hacia ese monstruo. Y es así como empezaban a desgarrarlo, morderlo y arañarlo por todas partes. Y debido a eso, aquel monstruo se retorcía y rugía lleno de dolor. En cambio, el trompetista del descanso se acercaba donde Marnak para decirle que uno de los 4 debe tomar esa lanza e incrustarla en el corazón de ese monstruo. Y ante esa petición, Marnak se acercaba para tomar esa lanza, mientras se decía que le gustaría una espada. Y debido a esas palabras, el trompetista del descanso invocaba una espada, y esto asombraba a Marnak, por lo cual le pedía más armas para los demás miembros. Y el trompetista del descanso se lo concedía, ya que ellos deben acabar con el monstruo, por lo cual invocaba todas esas armas que estaban bendecidas con la gracia de su Dios. Y es así como los 4 estaban completamente armados con las armas que mejor se les da. Y con eso, el trompetista empezaba su ataque para inmovilizar a ese monstruo, mientras los demás hacen su trabajo. Y debido a esa acción, los 4 se abalanzaban inmediatamente hacia el monstruo, ya que no poseían mucho tiempo. Y en su camino, iban rebanando a cada una de las extensiones que iban a por ellos. Y los no muertos empezaban a disolverse para así inmovilizar a ese monstruo. Y con eso, cada uno de los 4 tomaba cierta parte de ese monstruo, y Marnak iba por su cabeza, ya que allí se encontraba el núcleo, y sobre todo, la cabeza de ese mago. Y después de todo, Marnak deseaba eliminarlo él mismo. Y es así como inmediatamente lanzaba todos sus cortes para poder extraer esa cabeza. Y con eso finalmente la atravesaba con su espada, ya que no le daría un segundo de respiro. Y al mismo tiempo, Sagitta ya había logrado llegar al corazón del monstruo, por lo cual, mientras los demás le causaban múltiples heridas, él apuñalaba su corazón. Y debido a eso, en los siguientes segundos, ese horripilante monstruo empezaba a disolverse, y Dakia junto con los demás observaban cómo todo estaba terminando, y Marnak permanecía en el centro, ya que estaba tomando el núcleo de ese mago, y con eso finalmente se decía que ha logrado vengar a Santu. Y una vez que la batalla terminaba, Marnak se alegraba por ese resultado, y todos sus acompañantes se acercaban hacia él, ya que habían sobrevivido a una dura batalla. Pero es en ese momento que el trompetista de la muerte se acercaba hacia ellos, y le decía a Marnak que necesita hablar a solas con él, por lo cual se apartaban de los demás. Y mientras Marnak lo seguía, él se preguntaba si acaso el trompetista de la muerte ya se ha enterado de que él también es un seguidor de un dios maligno, por lo cual buscaba las posibles soluciones a cada una de esas situaciones que pasaban por su mente. Sin embargo, en ese momento el trompetista mencionaba que él está viniendo, y eso tomaba por sorpresa a Marnak, pero inmediatamente comprendía que se trata de que uno de los dioses que se encuentran en otra dimensión va a descender en ese momento. Y con eso el dios trompetista de la muerte y el descanso descendía sobre el cuerpo de su creyente, y en el siguiente segundo pronunciaba las palabras de la capital, y eso desconcertaba a Marnak, ya que no comprendía qué es lo que trata de decir. Pero el dios trompetista de la muerte ya desaparecía en ese mismo instante, y su seguidor no sabía qué es lo que su dios desea transmitir a Marnak. Pero gracias a eso, Marnak comprendía que ese seguidor no sabe nada sobre él, por lo cual sonreía y le estiraba su mano mientras le pedía que le ayude con esa ciudad. Y aunque al principio ese trompetista de la muerte se rehusaba, al final terminaba ayudando, ya que eso era lo que su dios le pedía que haga. Y es así como en esos minutos el trompetista de la muerte reestructuraba ese lugar con la ayuda de la inconmensurable cantidad de muertos que posee a su disposición. Y una vez que terminaban todo eso, ellos se despedían del trompetista de la muerte,
y él se marchaba con todo su ejército de muertos que había recolectado por varios años. Y es ahí que la hermosa Dakia también llegaba donde Marnag, para de esa manera agradecerle por todo ese esfuerzo y ayudarla a salvar esa ciudad. Después de eso, Marnag ya se encontraba descansando en una posada, y allí la pequeña madre de la corrupción trataba de absorber ese nuevo núcleo que habían obtenido. Sin embargo, por más que lo intentaba, no lo lograba, y eso la llenaba de frustración. Pero Marnag decidía preguntarle si acaso el dios trompetista de la muerte la conoce a ella, ya que todo parece indicar que él le estaba ayudando al informarles que en la capital se encuentra otra reliquia. Pero es en ese momento que la pequeña madre de la corrupción estallaba en rabia, ya que en todo ese tiempo no había sido capaz de absorber ese núcleo. Y ante eso, Marna trataba de calmarla con unas dulces palabras, y sobre todo revelándole el gran amor que siente hacia ella, y como eso nunca cambiará. Al mismo tiempo, en cierta taberna de otra ciudad, varias personas hablaban sobre lo problemático que se ha vuelto todo, ya que los adoradores de demonios surgen por todos lados, y que ellos van causando desastres por cada ciudad que pasan. Pero en ese mismo momento se alegraban de que Marnag se haya encargado de los adoradores de demonios que estaban azotando la ciudad de Rádico. Y esas palabras las escuchaba la sacerdotisa de cabello azul que lo busca. En los días siguientes, Hilden se lamentaba por todo lo sucedido, ya que los malditos adoradores de demonios habían arruinado todos sus planes para capturar a Dakia. Pero a pesar de eso, era consciente de que debe reportárselo al tercer príncipe de los dragones, ya que a lo contrario, las cosas se complicarían aún más. Y es así como el tercer príncipe de los dragones lo recibía lleno de rabia por ese fracaso. Y de regreso de Marnag, él ya estaba acabando con varios bandidos, y Dakia observaba llena de tristeza cómo la sangre se derramaba frente a ella. Y una vez que acababan con todos ellos, Marnag también los enterraba, y con eso lanzaba unas plegarias hacia su madre la corrupción, ya que esas muertes se las había dedicado, y con eso sus puntos de divinidad nuevamente estaban aumentando. Después de eso, ellos decidían seguir su camino como de costumbre, pero es ahí que Dakia se acercaba hacia Marnag para preguntarle algo, y su pregunta era sobre por qué razón elimina a todos esos bandidos sin dejar a ninguno con vida. Y ante esa pregunta, Marnag cuestionaba si se lo había preguntado a los demás, y Dakia sentía con que cada uno de ellos le había dado una respuesta diferente, pero que lo hacían por el bien. Y debido a todo eso, Marnag suspiraba antes de responder, y con eso le decía que al igual que ella, él también cree en la posibilidad de arrepentimiento de las personas. Y ante esas palabras, ella lo cuestionaba sobre por qué no los deja con vida. Pero Marnag también revelaba que la posibilidad de que vuelvan a caer en el mal es aún mayor. Y debido a ello, Dakia mencionaba que ningún dios celestial tiene el derecho para juzgarlos. Y ante eso, Marnag trataba de calmar la ira de la madre de la corrupción, ya que ella realmente odia a Dakia por todo lo que dice. Y en su mente, Marnag se decía que su madre la corrupción le ha dado toda la autoridad, pero al final decidía decirle a Dakia que él tan solo está asumiendo la responsabilidad, ya que si deja a un bandido con vida, y ese bandido hace que más personas derramen lágrimas de sangre por todas sus malas acciones, él deberá hacerse responsable por esas acciones, ya que fue él quien decidió dejarlo con vida, y que es por eso que él toma la responsabilidad de asesinarlos para que esa posibilidad nunca suceda. Y con eso también mencionaba que es consciente de que algún día la muerte también llegará a donde él, pero que él ya está preparado para que eso suceda, ya que ese es el camino que él eligió. Además de mencionar que una vez él había salvado a alguien que después de eso había cometido un crimen terrible, y que ese sentimiento no se lo desea a nadie, y que es por eso que se había jurado que no dejaría ningún bandido con vida. Y es ahí que terminaba topándose con el gremio mercantil, por lo cual dentro de poco ellos se reunían en uno de los campamentos con su respectivo líder. Y allí ese líder estaba encantado con la espada de Marnag, ya que poseía una absurda cantidad de un material muy especial que ese líder codicia. Pero dejando eso de lado, esa persona quería hacerles una propuesta, y era contratarlos para que los escolten hasta la capital del Reino del Norte,
Y ante esa propuesta, ellos no respondían de inmediato, pero sí le pedían un tiempo. Y al llegar la noche, Marna ya se encontraba en una de esas carpas, y allí le mencionaba a la madre de la corrupción que con el dinero de ese trabajo, ellos podrán descansar cómodamente. Pero es en ese momento que varias personas empezaban a gritar, ya que en medio de esa noche, ellos estaban siendo atacados por unos feroces monstruos. Y debido a esa situación, tanto Marna como todos los demás salían a la batalla, y en poco tiempo, estaban acabando con cada uno de esos murciélagos. Y ante esa situación, Dakia también quería ayudar con su magia, pero lastimosamente, su magia aún era demasiado inestable, por lo cual Marna le pedía que no lo haga, ya que al contrario de ser una ayuda, podría ser una carga, debido a que sus ataques podrían darles a ellos. Y una vez que la subyugación terminaba, Marna decidía acercarse donde el líder del gremio mercantil, y allí se mostraba realmente amenazante, mientras la sangre lo cubría. Y una vez que estaban frente a frente, Marna le preguntaba sobre por qué lo atacan los adoradores de demonios. Y debido a esa pregunta, el líder del gremio mercantil trataba de vacilar, pero Marna le hacía comprender que no tiene de otra más que contarle todo. Y debido a esa situación, el líder del gremio mercantil no tenía más remedio que contarle la verdad. Y es así como le pedía a uno de sus súbditos que le traiga cierto cofre, y mientras se los mostraba, nos revelaba que una vez que había obtenido ese encargo hacia la capital, los adoradores de demonios habían empezado a atacarlos en cada momento, pero que a pesar de todas sus investigaciones, no ha sido capaz de descubrir qué es lo que es. Y al mirar ese colgante, Marna comprendía que era una de las reliquias sagradas que tienen sellado el poder de su amada madre, la corrupción. Pero al líder del gremio mercantil le revelaba que no sabe nada sobre ese objeto, y debido a esa nueva situación, Marna le hacía comprender que ahora debe pagarles el doble de lo prometido a cada uno de ellos por haber ocultado esa información. Y ante eso el líder del gremio mercantil no tenía de otra que aceptar esos términos. Y en los momentos siguientes, Marna les informaba sobre todo lo sucedido a los demás, y ellos se alegraban de que su paga sea el doble de lo acordado. Y una vez que hacía eso, cada uno de ellos decidía retirarse a descansar. Pero mientras caminaba, Marna se preguntaba sobre cómo puede obtener esa reliquia, ya que tan solo necesita un poco de tiempo para extraer su divinidad. Y ante esas palabras, la madre de la corrupción se llenaba de alegría, ya que era un excelente plan. Sin embargo, las cosas aún no terminaban, ya que un nuevo monstruo los estaba atacando. Y ante eso, Marna desenvainaba su espada, ya que estaba cargando hacia él, y con un poderoso balanceo, este estaba de lleno ese gran ataque. Y en el siguiente segundo, ese monstruo era completamente desmembrado y despojado de su vida. Pero debido a esto, un nuevo ataque llegaba desde los arbustos, pero Marna lograba reaccionar a tiempo y sujetar a su atacante del cuello. Y para su sorpresa, era la chica la que había decapitado varias veces, quien se alegraba de volverse a ver. Y ante ese nuevo encuentro, ella le revelaba sobre cuánto ha deseado ese momento. Pero Marna le decía que tiene unas preguntas para ella, y ante esa propuesta, ella le preguntaba sobre qué es lo que recibiría a cambio de responder esas preguntas. Y es así como en los siguientes momentos, Marna estaba acabando con esos monstruos. Pero en un momento dado, ellos se percataban de que uno de esos monstruos estaba huyendo, y Marna se ofrecía a perseguirlo voluntariamente. Y dentro de poco, ya cazaba a ese monstruo que escapaba. Pero es ahí que esa adoradora de demonios le decía que llega demasiado tarde a su encuentro, y con eso brincaba de alegría por saber que Marna hará lo que ella le pida. Pero Marna le detenía con que primero debe responder a sus preguntas, y es así como procedía a preguntarle sobre cuántos adoradores de demonios los atacan. Y ella mencionaba que se encuentran 3 aparte de ella, y en cuanto a la razón por la que los atacan, ella mencionaba que es por ese collar que le había entregado un miembro del Liberato. Y debido a eso, Marna cuestionaba si se encuentra en una guerra interna, pero ella revelaba que tan solo es una pequeña disputa de nervios. Además de eso, también le decía a Marna que tenga cuidado, ya que los otros adoradores ya tienen un plan para encargarse de él, pero que ella no lo sabe. Y entre toda esa conversación,
también se revelaba que ella es la sacerdotisa del hilo tembloroso y que por eso su conciencia está en ese muñeco que está frente a él. Y una vez que terminaban toda esa conversación, Marna le decía que le debe un favor, pero ella se lo guardaba y le mencionaba que se lo dirá la próxima vez que se vean. Y con eso Marna sonreía y blandía su espada para decapitarla. Y mientras su cabeza volaba, con una sonrisa ella le decía hasta la próxima. Después de eso, Marna volvía al campamento, y allí la princesa Dakia ya lo había estado esperando, ya que ella estaba preocupada por su seguridad. Y sin decirle nada, con un pañuelo empezaba a limpiarle su sangre, y Marnak se llenaba de nerviosismo por esa situación, mientras la madre de la corrupción se molestaba. Y una vez que ingresaba en su carpa, la madre de la corrupción tomaba ese pañuelo, y llena de rabia procedía a limpiar la cara de un nervioso Marnak. Al día siguiente, todos ellos estaban continuando con su camino, pero Marnak iba sumido en sus pensamientos sobre cómo intentarán contrarrestarlo. Y es ahí que se percataba que una avalancha estaba descendiendo sobre ellos, por lo cual les gritaba a todos que dejen todo lo que tengan y se limiten a correr. Y al mirar esa avalancha, Marnak comprendía que no podrán escapar todos a salvo, por lo cual le pedía a Dakia que utilice su magia para detener un poco esa avalancha. Y ante esas palabras, Dakia estaba desconcertada, ya que eso era imposible, pero Marnak le hacía comprender que solo necesita ralentizar un poco la avalancha, y que mientras hace eso, él se encargará de protegerla todo el tiempo. Y debido a eso, ella sentía y reunía toda su magia para lanzar un gran ataque, y ese poderoso ataque impactaba de lleno en la avalancha que llegaba hacia ellos. Pero debido a todo ese sobreesfuerzo, Dakia empezaba a exudar su sangre, hasta que en cierto momento simplemente colapsaba, ya que estaba muy agotada. Pero Marnak ya la sostenía entre sus brazos para mantenerla a salvo, y debido a todo el agotamiento de Dakia, se decía que no es necesario noquearla, y con esto le decía a su madre que lo salve, y el gigante de la corrupción emergía para protegerlos. Y dentro de poco, ese gigante de la corrupción emergía desde la nieve, y tras él se encontraba Marnak junto con Dakia en sus brazos. Pero Marnak hacía que ese gigante de la corrupción se fuera cuanto antes. Pero todo eso era en vano, ya que Dakia había observado todo ello, y al escuchar esas palabras, Marnak se daba cuenta de su gran error al no noquearla. Pero Dakia le revelaba que lo único que quiere decirle es que si es un adorador de espíritus, ella lo seguirá tratando de la misma manera que lo ha hecho. Y es ahí que la pequeña madre de la corrupción emergía para golpear a Dakia, ya que debido a ella las cosas se estaban complicando más de lo normal. Pero Marnak la detenía, ya que ha decidido confiar en ella. Pero para poder tranquilizar a la madre de la corrupción, hacía que Dakia haga un juramento en la lengua antigua. Pero la madre de la corrupción le hacía saber que ella siempre la estará vigilando. Y después de eso, debido a toda esa situación, Dakia quería hacerle una pregunta, y Marnak accedía a que le haga la pregunta que ella desee. Y ante eso, Dakia le preguntaba sobre cuál es el tipo de mujer que a él le gusta. Pero debido a esa pregunta, la madre de la corrupción se llenaba de rabia, y Marnak decidía dejar eso de lado, ya que era momento de volver donde los demás. Al mismo tiempo, los adoradores de demonios ya estaban tomando la reliquia sagrada, y es en ese momento que el líder del gremio mercantil cargaba lleno de rabia hacia ellos, y uno de los adoradores de demonios trataba de detenerlo con su hielo comprimido. Sin embargo, ese líder mercantil era demasiado poderoso, debido a que su cuerpo era solo de metal, y es así que mientras su núcleo sigue intacto, él podrá seguir luchando. Y al darse cuenta de su gran poder, uno de esos adoradores imbuía un gran ataque, con el cual invocaba sus sombras para poder neutralizar a ese líder mercantil. Y en el siguiente segundo, el otro adorador invocaba un monstruo especial, y ese monstruo arrojaba su saliva corrosiva hacia el líder mercantil. Y debido a ese ataque, ese líder mercantil perdía un brazo y varias partes más de su cuerpo. Y cuando esos tres adoradores creían que las cosas se habían terminado, el gigante de la corrupción llegaba corriendo de frente hacia ellos. Y aunque ellos querían detenerlo, el gigante de la corrupción iba destruyendo todo a su paso. Y gracias a eso, el líder mercantil también lograba retomar la batalla.
Y desde no muy lejos, Marna junto con Dakia observaban toda esa batalla. Y Marna se decía que la situación es complicada, debido a que lo superan en número. Y es ahí que el gigante de la corrupción enviaba uno de sus monstruos donde él. Y al mirarlo, Marna sentía una sensación muy familiar de ese monstruo. Y al observar detenidamente se daba cuenta de que allí estaba la reliquia sagrada. Y ante eso sonreía, ya que ya había decidido cuál es el poder que desea obtener. Y con eso le decía a su madre la corrupción que desea fortalecer lo que ya tiene. Y para ser más específicos, lo que Marna deseaba era fortalecer al gigante de la corrupción. Y debido a eso, aquel gigante de la corrupción era equipado con una armadura. Y es hasta aquí que llega el resumen acá, lectores. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo video. Adiós.